MBS Radio se une a Himalaya. Todo el contenido de MBS Radio lo encuentras en la aplicación gratuita de Himalaya. Wendy, gracias por la comunicación. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Luis. Oye, pues muchas cosas que están ahí sobre la mesa. Déjame empezar por preguntarte, ¿qué opinión te merece esta campaña, Banderita blanca y esas cosas? Mira, me parece que es una campaña que, como bien dices, se usó hace varios años, pero no funcionó. Es lamentable escuchar a la titular del CONAVIN decir que nos queda todo mundo grabado, cuenta hasta 10. Pues no es así. Tenemos 10 feminicidios diarios. Incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha declarado recientemente que ya rebasamos los 10 feminicidios. Entonces, si esta campaña hubiera funcionado, no estaríamos en estos niveles de violencia. Tenemos que recordar que lo que sucede hoy en México es una deuda histórica en el tema de la protección y la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Es una campaña que totalmente invisibiliza y retrocede, 30 años atrás, ¿no? Todo lo que se ha ganado en el tema de derechos y en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, donde se está invisibilizando que la violencia es un delito. Me parece gravísimo algunas frases de la campaña como que la violencia no te gane, ¿no? Es decir, invisibilizan justamente que este es un acto intencional que se dirige específicamente para agredir a una persona con menos poder, con menos edad, con menos fuerza, en situación de indefensión, y que pues no se le da el mensaje al agresor de que es un delito lo que está haciendo, y tampoco se le dice a la mujer en situación de violencia que puede denunciar y alzar la voz. Me parece que esta es una campaña, Luis, muy lamentable y hasta cierto punto insultante, donde seguimos haciendo una campaña de una política silenciosa de acallar a las mujeres, sus voces, y que esto refleja justamente en el mensaje donde aparece una mujer y donde dice: no pierdas la paciencia y respira. Uh-huh. Pensemos en esas mujeres que hoy día están confinadas con su agresor, que han guardado silencio, no porque no tengan paciencia, sino porque es una forma de salvar su vida. Y el gobierno le está diciendo que tenga paciencia ante un posible intento de feminicidio, porque esto que dijiste, los datos del secretario ejecutivo, uh-huh, habla de homicidios dolosos, pero eso se traduce en una falta de tipificación de los feminicidios y es un intento de asesinar. Entonces, es una campaña que refleja total desconocimiento del origen y las causas de las violencias, que revictimiza, que ni siquiera estamos dando un mensaje de prevención, y que por supuesto que ninguna mujer va a poder hacer esto en un momento de violencia, y que además contradictorio, ¿no? Se pide que hablen al 911 cuando es el mismo gobierno, Luis, quien dice que no todas las llamadas son reales, ¿no? El que te dice que te calmes primero. Para describir a muchos amigos de nuestro auditorio, si tienen tele, MBS TV, están viendo imágenes de la campaña, si nos siguen a través de la radio, lo pueden ver en nuestras cuentas en redes sociales, pero lo describimos rápidamente. Hay una escena que a mí me llamó mucho la atención. Llega un señor, y al señor se le caen los platos, y entonces la señora se enoja. O sea, uh-huh, levanta los brazos, se los lleva a la cabeza y está así como diciendo ¡ah! Y ahí es en donde le dicen cálmate. Entonces, pues ahí está, ¿no? Es inclusive hasta culpa de la mujer, que no tiene paciencia porque se cayeron los platos, y culpabiliza también a la mujer de generar una violencia. A mí esto me parece, híjole, como treparte en una máquina del tiempo y regresar, como dices, Wendy, 30 años atrás. Una victimización, sí, por un lado, y por otro lado, peor, el asunto de casi decirles, pues cálmate, porque luego es tu culpa, luego por eso se ponen locos y luego por eso se ponen violentos. Claro, y justo lo que estás diciendo, Luis, también tiene que ver con que esta campaña anula totalmente la responsabilidad que tiene el gobierno federal para actuar. Todo le deja la responsabilidad a la mujer para que ella pues salve su vida, para que ella sea la que tome el control, y entonces la culpa de lo que suceda es de ella porque no respiró ni guardó paciencia, y está omitiendo la responsabilidad que tiene el Estado mexicano en garantizar la vida y la seguridad de las mujeres. Es una campaña totalmente estereotipada, justamente no habla de todas las diversidades de familias que hay en nuestro país, pero además sigue estos roles estereotipados donde efectivamente pareciera ser que las mujeres nos enojamos porque alguien tira un plato, pero no hablan de la realidad.
Hoy día no estamos hablando de que las mujeres llaman a la línea telefónica o van a los refugios, Luis, porque alguien tiró un plato. Están en una situación de riesgo, Claro. están siendo golpeadas, están siendo abusadas sexualmente, ellas y sus hijos e hijas. Entonces, me parece grave que ayer la hayan presentado como una campaña que visibiliza la violencia, cuando es totalmente lo contrario, ¿no? O sea, se invisibiliza, no hay una realidad, y lo más grave es que, pues, tú sabes, los movimientos feministas, las organizaciones hemos estado solicitando políticas públicas reales y presupuestarias, y todo se soluciona de acuerdo al gobierno con contar hasta 10. Me parece un insulto. La bandera blanca, lo voy a decir muy tajantemente, pero muchas mujeres, Luis, que hoy están asesinadas y son de los índices de feminicidios, levantaron la bandera blanca, fueron al Estado, fueron las autoridades a denunciar, como pasó con Diana en Nayarit, y simple y sencillamente no pasó nada. Entonces, es una situación, como muchas feministas han dicho, incluso perversa. Antes, por lo menos, se simulaba invisibilizar las violencias. Hoy día es una situación terrorífica, donde pues totalmente el mensaje es: no entendemos nada, no nos interesa entender, y pues invitamos al gobierno federal y nos ponemos a disposición para poder trabajarlo conjuntamente. Lo hemos dicho, estas campañas, incluso estaríamos solicitando que quitaran la campaña, porque Claro. lejos de abonar, está realmente llevando a una situación de riesgo, de pues sarcasmo realmente ante una situación que está pasando lamentable en nuestro país, que no se puede seguir invisibilizando de esta magnitud. Es una verdadera burla, es indignante, Wendy, pero más indignante es que nos estamos distrayendo, obviamente, con la campaña, de la realidad y de la exigencia. Llevamos más de un mes que estamos platicando si ya soltaron el dinero, si hay ayuda para la red de refugios, y ayer la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, habló al respecto del tema. Esto fue lo que dijo. Derechos humanos de las mujeres, la violencia en contra de las mujeres, por supuesto que es un derecho humano de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Y en ese sentido voy a platicar con el señor secretario de Hacienda precisamente para los temas de violencia. Datos, un comunicado de Hacienda ordena la reducción del 75% en todas las dependencias, en las 15 secretarías de Estado, en las dependencias como el CIDE, bueno, como el CONACYT, etcétera, y hay recorte. Parece que dentro de este recorte, pues también le toca a la red de refugios, Wendy. Pues mira, justo acaso sea algo súper importante. Pareciera ser que este gobierno quiere pues distraer la atención sobre lo que está pasando, y nosotras en la Red Nacional de Refugios, justo en conjunto con Amnistía Internacional y X Justicia, desde el 6 de mayo, Luis, hemos hecho una carta abierta donde incluso ya el viernes nos reunimos, el viernes pasado, con la secretaria Olga Sánchez Cordero para exigir que nos digan qué pasa con el decreto de austeridad y justamente cómo este va a impactar a los programas de atención a las mujeres, entre ellos los refugios y las CAMIS. Decirte que no tuvimos una respuesta clara, que de hecho fue muy tajante la secretaria a decirnos que hay incertidumbre presupuestaria y que el recurso se está destinando para la emergencia del COVID-19. Desde la Red Nacional de Refugios seguimos insistiendo y haciendo evidente diario, incluso pues llegar a los organismos internacionales. Hay un artículo 58 de la ley presupuestaria que mandata de no utilizar ningún recurso que va dirigido al bienestar de las mujeres y la igualdad sustantiva si no está plenamente justificado. Y pues las soluciones que da la secretaria es buscar apoyo en la Unión Europea. Esto me parece grave, Luis, primero porque sí hay recursos en nuestro país, pero las prioridades están en una refinería, están en un Tren Maya, que eso no garantiza la vida y la seguridad de las mujeres y no disminuyen las brechas de desigualdad. Nuestra exigencia con el gobierno y la Secretaría de Gobernación es que haya una reestructura en la prioridad de los recursos que se están destinando y que se garantice la operación de las CAMIS, que son las casas de las mujeres indígenas, que no están teniendo, ellos sí tienen un presupuesto detenido totalmente, y los refugios pues tenemos el riesgo de la segunda administración, Luis, es decir, la primera administración de los refugios, del presupuesto, a un poco menos del 50% de los refugios del país ya tienen esa primera administración, pero lo que nos dijeron el viernes en la reunión fue que este no estaba todavía garantizado porque hasta ahora no tenían una indicación contraria
me parece grave dejar esta ventana abierta de, pues tal vez llega la indicación y entonces no hay la segunda administración. Estamos perdiendo de vista la vida de las mujeres y lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Y lo hemos abierto en tu espacio. El tema de las violencias contra las mujeres, los derechos no están, como dice la secretaria, con todo el respeto, en los hechos, están en el discurso. Y en el discurso hay muchas acciones, pero en los hechos, como en la campaña, como en los presupuestos, no existen. Y nosotros queremos respuesta en los presupuestos, porque tú sabes que el presupuesto refleja lo que realmente se compromete un país. Y en México, pues no llegamos ni siquiera en el presupuesto para mujeres víctimas de violencia y para lograr una igualdad y disminuir las brechas de desigualdad. No llegamos ni siquiera, Luis, al 13% del presupuesto total del país. O sea, es indignante. Y más indignante, creo, lo que acabas de comentar, porque ahí estaban las ideas en gobernación, en las ideas del gobierno de la República, de ir como mendicantes, de ir como mendigos, literal, a pedirle dinero a las comisiones, ¿no? A los otros países, a la Comisión Europea, a lo mejor por ahí en las embajadas. A lo mejor hay alguna lanita que pueden dar para las mujeres, para que ahí tengamos pues algo de ayuda en la red de refugios, aunque está en el presupuesto, pero de cualquier manera pues no llega y al parecer me da mucha tristeza, pero parece que no llegará. Finalmente, Wendy, yo quiero preguntarte sobre un tema que me ha llamado mucho la atención, porque así como tienes un discurso y una campaña desde el gobierno, también lo tienes, y yo creo que ya lo has visto, desde el partido oficial. Morena ha lanzado una campaña en donde pone la figura de Olga Sánchez Cordero, de Luisa María Alcalde, de Rocío Nale, y dice, de Claudia Sheinbaum, y dice, son las 4 grandes de la 4T. Llama a cualquier persona que critique a estas mujeres, sea hombre o mujer, llama a la crítica a la oposición misógina. Dice, por ejemplo, Berta Luján, en esta campaña que ha lanzado desde Morena, a nosotras la oposición misógina no nos detiene, a ellos el miedo sí los detiene. ¿Qué opinión te merece esto? Mira, lo que te puedo decir, Luis, es que como nosotras tenemos otros datos, nosotras hemos hecho un movimiento, como bien empezó hace rato la canción de la red feminista, de nosotras tenemos otros datos donde está la Red Nacional de Refugios, y lo que no ha quedado claro en este gobierno es que las exigencias de las feministas, de las organizaciones feministas, no son en contra de un partido, Luis. No son partidarias, son con la base de los derechos humanos. A nosotras nos mueven los derechos humanos, el acceso a la justicia y sin duda, yo por lo particular reconozco que hay mujeres sobresalientes en el gabinete, pero el hecho de que tengamos hoy día una legislatura de la paridad no se está viendo con todo el respeto en los hechos, en las acciones, el resultado. Y eso no tiene nada que ver con algo personal. Tenemos que hacer un análisis crítico, efectivamente identificar que no estamos obteniendo los resultados que las mujeres, que este país se merece en el tema de garantizar para todas las personas una vida libre, plena y sin discriminaciones. Creo que esa es la reflexión y no tomarlo personal, porque entonces perdemos el piso de que, insisto, el tema de las mujeres no es un tema de partidos, Luis, es un tema de derechos humanos y ahí es donde tenemos la exigencia, por lo menos la red feminista, de nosotras tenemos otros datos, donde está la Red Nacional de Refugios y seguiremos insistiendo, presupuestos y acciones reales, políticas transversales con perspectiva de género, derechos humanos e interculturalidad, que ni las acciones, ni las campañas, ni los presupuestos las tienen, Luis. Y creo que ese es el punto que hay que analizar. Te aprecio mucho, Wendy Figueroa, de la Red Nacional de Refugios, que nos tomes esta llamada telefónica y estamos en contacto, en comunicación, si nos permites. Muy buenos días. Claro que sí, un beso, hasta luego. Va de vuelta, gracias. Son las 8:29. Usted tiene la mejor opinión en estos temas, son muy, muy polémicos. MBS Radio se une a Himalaya. Todo el contenido de MBS Radio lo encuentras en la aplicación gratuita de Himalaya.